nombre es Audel García Ortiz y soy estudiante del Instituto Tecnológico de Oaxaca. En esta ocasión les estaremos hablando sobre los actuadores hidráulicos. Los actuadores hidráulicos son dispositivos automáticos que funcionan directamente ya sea con agua o con aceite. Los existen de dos tipos, los de baja presión y los de alta presión. Los de baja presión, su característica principal es que funcionan de los 300 a los 500 psi y los de alta presión funcionan de los 600 a los 5000 psi. Para calcular la potencia de entrada a nuestro actuador hidráulico se multiplica la presión por el caudal y para obtener la salida de potencia se multiplica la fuerza por la velocidad. Una de las características principales de los actuadores hidráulicos es que sirven para mover grandes cantidades de peso. Esto mismo también nos ayuda a que sean más exactos y trabajen a una gran velocidad, por lo cual son de un gran tamaño. Una de sus desventajas es que al realizar sus reparaciones suele detenerse toda una producción, o bien son muy sucios ya que derraman líquido y esto ensucia todo a su alrededor. Los existen de dos tipos, los actuadores rotativos o bien conocidos como motores hidráulicos y los actuadores lineales. Los actuadores lineales se clasifican en dos. Los cilindros de simple efecto, su característica principal es que funcionan en un solo sentido y para regresar a su posición inicial es necesario hacerlo a través de un muelle o bien de forma mecánica. Como podemos apreciar en el GIF, aquí retrocede a través de un muelle. De este otro lado tenemos la simbología de un cilindro de simple efecto. Los componentes principales de un cilindro hidráulico son un émbolo, que es esta parte. También contamos con un vástago y un cilindro, que es donde se encuentra nuestro fluido. Asimismo, se cuenta con un punto de conexión en este lado. El cilindro de doble efecto genera un movimiento en dos sentidos gracias a la energía hidráulica. En este contamos con dos conexiones hidráulicas, una de ellas para extraer el pistón y otra para contraer el pistón por medio de componentes de un circuito hidráulico. Al igual, mostramos el símbolo de un cilindro de doble efecto. Mi nombre es Adolfo Damián Sánchez Felipe y a continuación explicaré el funcionamiento del motor de tipo rotatorio. Un motor Wankel, más conocido como motor rotatorio o rotativo, es un tipo especial de motor de combustión interna que se caracteriza porque está constituido por una cámara de combustión en la que un rotor hace posible que se produzcan los 4 tiempos de la combustión de gasolina, pero contando con un movimiento constante y sin tiempos muertos. Es decir, el rotor gira constantemente mientras se efectúa la admisión, la compresión, la combustión y por último el escape de los gases resultantes. Los componentes del motor de tipo rotatorio son los siguientes. Tenemos la cámara intermedia, también tenemos la cámara del rotor frontal y la cámara del rotor posterior. También tenemos el cigüeñal de giro excéntrico, dos rotores y dos apoyos estacionarios. Estos componentes se montan de la siguiente manera. Los dos rotores se montan sobre el eje que giran de manera excéntrica al mismo y todas las cámaras se unen dejando un hueco en su interior que es donde van ubicados el eje y los rotores de la siguiente manera. Y por último tenemos su funcionamiento, que consiste en lo siguiente. El motor de tipo rotatorio es un motor de combustión interna que utiliza los 4 tiempos del ciclo de Otto para generar energía cinética. En la primera fase, que es la admisión, el rotor gira y absorbe la mezcla de aire y combustible debido a la caída de presión. Después, en la segunda fase, que es la compresión, el rotor comprime la mezcla hasta el grado más alto posible. Cuando esto pase,
Las bujías encenderán la mezcla en la tercera fase, que es la explosión, y de esta manera hará girar el rotor y expulsará los gases quemados durante la cuarta fase. Y es así como funciona el motor de tipo rotatorio. Mi nombre es Luz Helena Mendoza Luis y a continuación voy a explicar el funcionamiento del motor oscilante. En este tipo de motor oscilante, el movimiento rotatorio es generado por la acción oscilatoria de un pistón o percutor. Este pistón es movido por la fuerza elástica del vapor, adquiriendo así un movimiento rectilíneo. Las partes esenciales del motor oscilante son: 1. El bastidor motor es una estructura rígida en la cual se fijan de una forma u otra los distintos elementos que componen al motor. La función del bastidor es soportar el peso de todos los elementos, además debe soportar las sobrecargas de uso, lo que incluye también las cargas dinámicas originadas por el funcionamiento de los distintos elementos. 2. Cilindro, cuerpo donde se desplaza el pistón y mantiene la expansión. 3. Pistón. Un pistón es básicamente un eje deslizante que encaja dentro del cilindro. Eje cigüeñal, elemento que soporta la manivela. La manivela es un elemento mecánico que es capaz de convertir movimientos rectilíneos en movimientos circulares. Volante de inercia, pieza que soporta inercia adicional al sistema, reduciendo las vibraciones presentes en el mismo. Funcionamiento del motor tipo oscilante. Cuando hablamos de un motor de tipo oscilante, nos referimos a que el pistón junto con el cilindro oscilan durante el movimiento. Su principio de funcionamiento es el de la máquina de vapor. Por lo tanto, comenzamos por la caldera, en la cual se genera el vapor a presión. Ese vapor pasa por una tubería que se comunica con el cilindro a través de una válvula de control, para así poder controlar cuando entra y sale el vapor de cada lado del cilindro. Es decir que, a medida que el vapor a alta presión sigue su camino en el cilindro, este golpea al pistón, lo que hace que el pistón se mueva, lo que a su vez mueva al vástago y que finalmente se produzca el giro en el eje cigüeñal. Es Yafet Alexis Cruz García. Voy a continuar explicando los actuadores de engranaje y cremallera, que son actuadores hidráulicos que funcionan con líquidos. Son un tipo de actuadores rotativos. Como primer punto tenemos que definir las partes de este actuador. Se compone de dos partes principales. La primera es un engranaje, que también es conocido como piñón, y la segunda parte es una cremallera. La rotación del piñón es en forma circular y esta convierte un movimiento rotativo en un movimiento rectilíneo, que es el de la cremallera. Este movimiento puede ser en los dos sentidos. La utilidad principal de este sistema es en sistemas automóviles, principalmente en la dirección del volante. Con esta podemos observar que con el movimiento del engranaje del piñón podemos cambiar la dirección a través de la cremallera en un movimiento rectilíneo. También podemos tener aplicaciones en microscopios, como que la cremallera es un volante y nosotros giramos un volante y el piñón gira la cremallera, y así podemos ajustar el movimiento de acercar o alejar de un microscopio. También en las llaves podemos ver que al girar las llaves podemos girar el piñón. Esto gira la cremallera y hace una acción de prender o abrir la cerradura. También lo podemos observar en los trenes, en las vías antiguas del ferrocarril, que al mover el piñón podemos mover la cremallera y hacer una acción de cambio de vías. Como un ejemplo tenemos un actuador de la marca CMC que sirve en aplicaciones como la robótica y la manipulación de materiales. Este actuador funciona con dos válvulas que se le inyecta presión a través de un líquido. Estas hacen que gire o se contraiga el piñón. Mi nombre es Eduardo Pérez Lara y voy a explicar los actuadores hidráulicos rotativos de piñón y doble cremallera y el motor oscilante de pistones axiales. Actuadores rotativos de piñón y doble cremallera. Dentro de los actuadores rotativos encontramos los actuadores rotativos de tipo piñón y doble cremallera, o también conocidos como cilindros de rotación limitada, de pistón bidireccional único o múltiple. Los cilindros convierten la energía neumática en energía mecánica. Aquí el movimiento lineal se convierte en giratorio por medio de un piñón y una cremallera.
Los accionamientos de cremallera convierten la rotación en movimiento lineal y su diseño modular permite múltiples opciones. Para aplicaciones que requieren un recorrido prolongado o una elevación extrema, estos accionamientos de rodillo tienen un posicionamiento de alta precisión para aplicaciones en operaciones eficientes, como sistemas de manipulación y equipos de embalaje. El actuador consiste en un cuerpo de 2 pistones como los que se muestran en la imagen, los cuales son recíprocos con una cremallera integrada, para hacer girar el eje montado en cojines de rodillo, como en este caso. El eje y los cojines están situados en una posición central o en un extremo y empaquetados con un casquillo de cojines. Los pistones, uno en cada lado de la cremallera, están incluidos en cilindros fabricados enmanados dentro del cuerpo. El cuerpo se cierra con casquillos o cabezales en cada extremo y guarniciones de sellado para prevenir fugas externas de líquidos de presión. Descripción del funcionamiento del actuador. El actuador funciona neumáticamente cuando se le suministra aire comprimido. Los pistones son forzados a separarse y juntarse de nuevo. En el transcurso de este movimiento, gira el eje de accionamiento con el que están conectados en menos 90 grados. El actuador de cuarto de giro de doble cremallera y piñón se encuentra en 2 tipos de modelos separados, modelo F1A y F1F. Ahora, hablando del modelo F1A, es el que se le conoce como versión de doble acción. Esto significa que los pistones se mueven en ambos sentidos de operación mediante la presión neumática. Si se interrumpe el suministro de energía, el actuador se detiene en su posición actual. Como se puede observar, tenemos 2 suministros de aire, por donde se introducirá para poder manipular el movimiento, ya sea para abrirlo o cerrarlo. Ahora, el modelo F1F es el que se le conoce como versión de acción simple. Esto significa que los pistones solo se mueven neumáticamente en un sentido, y si se interrumpe el suministro de energía, la capacidad de recuperación de los resortes hacen que se mueva de nuevo automáticamente a su posición original, y como resultado de ello los pistones son llevados a su posición final. Si accionamos la animación podremos ver cómo el aire que entra desplaza el émbolo, accionando en esto el piñón y la cremallera, provocando que de un lado se llene de aire y del otro salga por completo. Este modelo cuenta con 2 tornillos para regular la amortiguación que tendrá el émbolo al ser empujado por el aire comprimido. Motores hidráulicos. Motor oscilante con pistones axiales. Dentro de la clasificación de los motores hidráulicos podemos encontrar los motores oscilantes con pistones axiales, los cuales a su vez están divididos por una clasificación más internamente, la cual es el de motores de pistones axiales en línea y los motores de pistones axiales en ángulo o de eje flexionado o quebrado. Partes y funcionamiento. Motor de pistones axiales en línea. Este tipo de motor consiste en los siguientes elementos: una placa de puertos de entrada y de salida, un eje, un barril de cilindros con orificios para cada pistón, placa de zapatas, pistones y cada pistón posee una zapata en su extremo, y por último el plato basculante. El mecanismo de rotación de este tipo de motores está constituido por el barril de cilindros y los pistones, mientras el plato basculante siempre está fijo. La zapata que cada pistón posee en su extremo se desliza sobre la superficie del plato basculante. En la siguiente imagen se puede observar el funcionamiento de un motor de pistones axiales en línea. El torque solo se produce cada media revolución en el barril de cilindros, ya que en la otra media revolución el plato basculante empuja el pistón hacia el interior del barril de manera que se descargue el fluido. En la imagen que se nos muestra tenemos la placa de puertos, en donde el puerto de entrada se marca de color azul y el puerto de salida de color rojo, conectados a un barril junto a los diferentes pistones con sus zapatas. Ahora, el desplazamiento de los motores axiales en línea se da debido a 3 factores: el área de los pistones, la carga de los pistones y el número de pistones. Al aumentar la inclinación aumenta el torque y disminuye la velocidad, o el torque aumenta con una carga más elevada y disminuye con una más ligera.